Venga, pues vamos a empezar por uno de los temas que hay en esta tercera parte, que es interesante, que son los elementos autobiográficos que nosotros sabemos, porque lo hemos visto en notas, conocemos de la vida de Pío Baroja, qué elementos autobiográficos se reflejan en esta tercera parte, pues de la vida de Pío Baroja. ¿Quién puede hablar de esto? A ver, Miriam. Yo he puesto que Baroja tuvo un hermano que se llamaba César y se murió muy pequeño, y que Luisito hace referencia a ese hermano que probablemente sufrió tuberculosis. Vale, o sea que nos encontramos con que el episodio de la muerte, de la enfermedad y la muerte del hermano es un episodio presuntamente autobiográfico. Vale, más. ¿Qué otros elementos autobiográficos se pueden señalar además de ese? Eso, como digo, seguramente en las notas salía. A ver, Lisa. En el capítulo de aburrimiento dice que escribía el doctorado y en la nota pone que Baroja escribió su doctorado y se llamaba El dolor, estudio de la psicofísica. Vale. Es decir, que igual que hemos dicho ya que el personaje de Andrés sería el trasunto, el alter ego de Baroja, y nos encontramos con que efectivamente, igual que Baroja hizo el doctorado, Andrés Hurtado también realiza el doctorado. A ver, Mireia. Yo también puse en ese mismo capítulo que, al igual que Hurtado, a Baroja no le entusiasmaba la medicina y el estudiarla sin ningún interés y la desilusión en las prácticas en distintos hospitales. Decidió terminar la carrera, pero con notas muy bajas, al igual que Hurtado, que Vale. se podía hacer el doctorado. Es decir, la relación con la medicina que mantiene Baroja es similar a la de su personaje. Más cosas. Porque había pregunta concreta, por ejemplo, del tema de qué elementos autobiográficos se ocultan tras los personajes de Don Pedro y Margarita. Daniel. Yo he puesto Margarita es como la hermana real de Baroja Carmen. Es una mujer resignada a los valores sociales de la época y acostumbrada a vivir en el seno de una familia costumbrista. Vale. ¿Y Don Pedro? Que era conocida como su padre y es un hombre totalmente contrario a las ideas de Andrés, en este caso en la historia, de costumbres e ideas derechistas, y que demostraba y sentía muy poco afecto hacia su hijo. Vale. Es decir, que digamos que la estructura familiar que aparece en la novela es un trasunto también, más o menos, de la estructura familiar del propio Baroja. Vale. La otra cuestión autobiográfica que yo quería sacarles aquí es el tema de Valencia, porque el personaje podía haber ido a Valencia como podía haber ido a cualquier otro sitio de clima benigno, que tuviese sol, podría haber ido a Málaga. ¿Por qué va a Valencia? Jaime. Porque Pío Baroja fue a Valencia, ¿no? Sí, pero Pío Baroja fue a Valencia, ¿por qué? Porque su hermano César murió allí en febrero de 1894 y Luisito acaba de morir en Valencia. Bien, pero ¿por qué era en Valencia? ¿Si alguien no sabe por qué era en Valencia? ¿Y trasladaron al hospital a Valencia? No, porque ellos tenían una casa en Valencia. O sea, la familia tenía una casa en Valencia. Entonces, ahí nosotros podemos ver un poco, que la primera pregunta que yo les hacía es cómo es la descripción que se nos hace de Valencia. Si es alegre, si es triste, o sea, si nos parece un sitio, el lector cuando lo lee, imagínense una persona que no conozca Valencia, dice, ¿le dan ganas de ir o no? Sí, nos lo pintan como un sitio alegre, luminoso, ¿verdad? Bien. Entonces, ahí el elemento que yo quería que tratásemos un poco o del que tomaran conciencia es de dónde sale la información o la información con la que el escritor monta una historia. Bien, si se acuerdan cuando, a lo mejor no se acordarán, pero cuando hacían los cuentos, estábamos hace años, yo les decía que lo importante en un relato, en el arte, es que seamos capaces de transmitir emociones. ¿Vale? Esa transmisión de emociones, en muchas ocasiones el autor, igual que el actor, va a acudir a las emociones que ha vivido, dicen hay que representar tal cosa, entonces el actor acude a las emociones que él ha tenido similares o que él ha visto, el autor literario hace lo mismo, tiene que reflejar tal acontecimiento y entonces lo que hace es que él, que ha tenido esa vivencia, transmite ese acontecimiento con mayor fiabilidad que si una persona no lo ha vivido. Nosotros leemos Guerra y Paz, por poner un ejemplo de una gran novela. Para mi opinión, después del Quijote, para mí, la mejor novela que yo me he leído. Entonces, en Guerra y Paz, ¿qué es lo que ocurre con Guerra y Paz?
que en Guerra y Paz nosotros, que es una novela muy larga, encontramos la vida entera. Sale el nacimiento de un niño y nos damos cuenta de que efectivamente los personajes sienten la alegría que se siente realmente. ¿Por qué? Porque el autor seguramente o lo ha vivido, bueno, Tolstói tuvo, no sé si fueron 13 hijos o no sé cuántos, un montón, tal. Sale la muerte de un familiar. ¿Entienden lo que quiero decir? Todos esos elementos que aparecen en la novela, sale la guerra, sale la paz. Todos esos elementos, porque Tolstói fue a la guerra, fue soldado durante unos cuantos años, todos esos elementos hacen que cuando nosotros leemos la novela nos emocionamos porque él es capaz de transmitir la emoción que, que realmente está en la vida, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que Baroja, cuando está reflejando en Valencia, nos está recordando, o cuando está reflejando las vivencias de la muerte del hermano, está reflejando las vivencias que él sintió. ¿Entiendes? El elemento autobiográfico es muy importante en la literatura, porque nos va a permitir él comprender cuál es la fuente de la que procede esa información que se nos está dando. Si nosotros tenemos que acudir, al interpretar una obra, tenemos que acudir a la vida del propio autor y a la época en la que ese autor vivió y las ideas que en ese tiempo estaban más o menos de moda, podríamos decir, o existían, porque generalmente las personas no nos inventamos las ideas, sino que nacemos, hay una serie de ideas que nos van influyendo, nuestros padres, el instituto, pues la religión, por ejemplo, si somos religiosos, y todo, de ese conjunto de ideas nosotros hacemos nuestra propia ideología, ¿vale? Cuando escribimos una obra, fíjense que una de las preguntas de selectividad dice, ¿cuál es la intencionalidad del autor? Nosotros tenemos que interpretarlo, porque nosotros no somos el autor y le vamos a preguntar, a ver, fulano, ¿usted qué pensó cuando estaba escribiendo este artículo o cuando escribió tal novela? ¿De dónde podemos sacar cuáles eran la intencionalidad del autor? Pues lo podemos saber en función de que conozcamos mejor su vida y conozcamos mejor la época en la que él vivió. De tal forma, cuando digo la época, quiero decir las circunstancias materiales, técnicas y en todos los sentidos, y las circunstancias ideológicas. ¿Cuáles eran las ideas que entonces estaban dominando o se daban entonces en aquel ambiente? Aquí nosotros, ¿qué hemos visto? Ideología, la ideología de los filósofos que influyeron realmente sobre Pío Baroja. Elementos autobiográficos. Bueno, pues aquí estamos viendo cómo era su familia, la relación con el hermano, y vemos cómo eso se acaba plasmando en la obra. ¿Se dan cuenta? Es decir, que esto yo lo he puesto un poco para que tomen conciencia de que la obra literaria no es una cosa que uno está y dice, ¿qué imaginación tiene ese tío? Eso no existe. O sea, eso no existe. Los grandes autores de la literatura no tienen una gran imaginación. Lo que tienen es la sensibilidad de ser capaces de trasladar la vida a un papel y de que la persona, cuando ha vivido eso y lee ese papel, dice, esto está bien dicho, esto es así. ¿Me entiendes? Porque a mí, cuando murió fulano, yo sentí una cosa parecida. Y entonces, todo el mundo no tiene la capacidad de plasmar la vida con palabras. Hay gente que la tiene mejor, que son profesionales de la literatura, y hay otros que no la tienen. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que buscamos? Vemos la presencia de vida. Nosotros vemos un cuadro de Velázquez y decimos, parece que están vivos los personajes. Y entonces decimos, es un gran pintor. No porque técnicamente sea el mejor, no sé, no, porque es que la vida está en el cuadro. ¿Entienden? Eso realmente es cuando el arte accede a un nivel superior, es cuando nosotros decimos que ha sido capaz de captar la sensibilidad humana y amplificarla, ¿entienden? Y nosotros somos los que tenemos que sentir eso. Entonces, hay gente que está más dotada porque tiene más sensibilidad para captar esa sensibilidad que está en la obra literaria, y hay gente que tiene menos. Igual ocurre con la pintura, con la danza o con el arte del que se trate, ¿de acuerdo? Pero eso es lo que hay que buscar. Bueno, vamos a pasar a otro tema, que otro tema es el paso del tiempo. Vale. Ayer hablábamos de que la literatura se desarrolla en el tiempo. Entonces, la narrativa se desarrolla en el tiempo. En realidad se desarrolla en el tiempo todo porque es una de las dimensiones del ser humano. Pero hablamos de que la narrativa, el tiempo es un elemento fundamental. ¿Bien? Entonces, el tiempo nosotros lo calculamos en función de marcas que nos va dejando el narrador o la propia historia, nos van dejando dentro del relato. Vale, ¿qué marcas temporales aparecen aquí? A ver, alguien que no haya hablado todavía, ¿quién está ahí? Javier. Unas semanas después tomaron el tren. Don Pedro, Margarita y Luisito. Por junio, Andrés examinó del curso de la licenciatura y salió bien. Han pasado 6 meses. Luis, Margarita y don Pedro se fueron a Valencia para que Luis se mejorara y Andrés se quedó en Madrid para estudiar
Vale. ¿Y de ahí qué conclusión sacamos en relación con el paso del tiempo? Porque nosotros hablamos ayer del tiempo externo y dijimos que la novela estaba más o menos, todavía no se ha dado una... ¿Cómo sabemos que una novela es de una época a otra? Porque va a aparecer un acontecimiento histórico. Si nosotros decimos que los personajes van, por ejemplo, a la coronación del rey Juan Carlos, que fue el 22 de noviembre del 75, creo recordar, pues entonces, si aparece eso en la novela, decimos, date, en 1975, ¿vale? Por ahora no ha aparecido un dato así, no se ha dicho ningún dato temporal. Por lo que vemos, que ahora iremos a otros elementos que son los políticos, podemos hacernos una idea de qué época de la historia de España se está hablando. Pero lo que sí que podemos ver es el internamente. Internamente, ¿cuánto tiempo ha transcurrido desde que empezó la historia? Mireia. Yo lo he señalado con Luisito, por ejemplo, que la página 143 dice, también en la cual vivían otros dos merodeadores de unos 14 a 15 años, amigos de Luisito, el choricé y el chitano. Entonces, Luisito al principio tenía 4 años, era pequeño, y ahora ya tiene entre 14 y 15 años. Entonces se muestra un Bueno, los que tienen 14 y 15 años son sus amigos. A ver, Clara. Que a principios del libro habla de que empezará por la universidad y aquí ya habla de que va a hacer un doctorado. Vale, entonces ¿usted cuánto tiempo diría que ha transcurrido? Alrededor de 6 años. Claro. Dependiendo de cuánto haya tardado en aprobar, lo que haya tardado en hacer el doctorado, ¿no? Pues podemos hablar, claro, medicina antes, habría que ver cuánto duraba la carrera, o sea, ¿esto cómo se haría bien? Pues tendríamos que buscar cuánto duraba la carrera de medicina a finales del siglo XIX, y a lo mejor resulta que duraba 5 años, o 4, o lo que fuera. ¿Ahora cuánto dura? Cuando yo estudiaba duraba 6, ahora no sé cuánto durará. Si luego ponemos que ha echado un año más en el doctorado, pues serían 7, que a lo mejor en el siglo XIX eran 6, son 8, pero por ahí está andando. Entonces yo creo que si Luisito a lo mejor tenía 4, pues que ahora a lo mejor tenga 12 o tenga 11 y vaya con chicos un poquitín mayores que él, que eso a veces ocurre también. No exactamente van todos los niños con gente que todos tienen su edad. Entonces estaríamos hablando de que el tiempo interno nos marca unos 6, 7, 8 años, por ahí estaría la cosa, ¿no? Vale. Estos elementos nosotros tenemos que irlos anotando, es decir, que una de las dimensiones, esto es igual que si nosotros estamos viendo el fútbol, nosotros no podemos ver el partido independientemente del reloj, porque nosotros somos conscientes de que cuando quedan 10 minutos no es igual que cuando quedan 45 minutos. El entrenador y los jugadores no van a actuar igual, ¿entienden? Pues igual que nosotros tenemos siempre presente el tiempo cuando estamos viendo un acontecimiento deportivo, también tenemos que tener el tiempo presente cuando estamos leyendo un relato, porque es uno de los elementos del relato. Y nosotros nos tenemos que fijar en la verosimilitud de lo que está ocurriendo. Fíjense, desde que Cervantes pone en la novela la importancia de la verosimilitud, porque hasta Cervantes la verosimilitud no era tan importante, pero a partir de Cervantes se considera que la novela moderna tiene que ser verosímil, es decir, lo que ocurra tiene que tener parecido con la verdad, ¿vale? Entonces, nosotros no podríamos asumir ahora que un personaje tuviese 285 años. ¿Entienden lo que quiero decir? De hecho, en las novelas los personajes no tienen 285 años. Pero uno de los elementos en los que hay que fijarse en la verosimilitud es en el tiempo. Si ahora resultase que Andrés Hurtado coge y saca un teléfono móvil, nosotros diríamos, esta novela no es verosímil, porque en aquellos tiempos no había teléfonos móviles. ¿Entienden lo que quiero decir? Entonces nos tenemos que fijar en el tiempo interno y en el tiempo externo. Eso es uno de los elementos que cuando estamos leyendo o viendo una película, cualquier narración, tenemos que fijarnos. Vamos a pasar a otro. Vale, acabamos de hablar de la verosimilitud y de la relación que eso tiene con el tiempo y pasamos a otro elemento que también tiene que ver con la verosimilitud y que también aparece en el Quijote. Como dice un crítico, que me parece que se llama Giró, dice, todo lo que hay en la novela posterior está al menos en germen en el Quijote. Y es verdad, porque el Quijote es la obra que los escritores... Quijote es porque se lee mucho, no porque las personas normales, entre comillas, que también la lean mucho, sino porque una persona que quiere escribir y quiere escribir narrativa, sea del país que sea, el libro que tiene que leerse es el Quijote. ¿Por qué? Porque los mecanismos técnicos que tiene el Quijote son los que han dado lugar a la novela contemporánea. Yo, como de otras artes no sé, no puedo decirle, pero seguramente en la arquitectura habrá alguien que todo el mundo que estudia arquitectura, cuando ve las obras de fulano, diga, este tío es lo más dentro de esta disciplina. Bueno, pues en el caso de la narrativa, el fundador de la novela moderna es Cervantes. Y por eso se vuelve al Quijote una y otra vez.
Bueno, pues esto ya aparecía en el Quijote. Entonces, el realismo, una de las maneras en las que nosotros apreciamos el realismo de una novela o la verosimilitud es la forma con la que se expresan los personajes. Que los personajes se expresen como realmente las personas de esa época se expresaban. ¿De qué manera vemos esto en la obra? A ver, Elena. Cuando está en Valencia y dice ciertos elementos que son propios de la gente que, bueno, que habla valenciano, ¿no? Sí, correcto. Que dice una mujer que decía oís, figues y... Ous. Ous. ¿Quién sabe qué quiere decir ous? Paloma. Huevos. Ous, huevos. Ah, pues a mí no me ponía. Sí, pues es eso. Yo es que viví en Valencia 2 años, pues ous son huevos. Vale. Y también ponía sap, aparte de los nombres de Sap. los niños. ¿Y sap qué es? ¿Sabes? Vale. ¿Y figues qué es? Higos. Higos. Vale, entonces son huevos, higos, sabes, más. Y también está choricet, diminutivo de chorizo, y chitano. Chitano, que es como decir gitano. Lo que pasa es que lo ha escrito con che y ahora no sé, ahora supongo que se escribiría con X. Pero lo que quiere decir es gitano. Miriam. Cuando llegó a Valencia por primera vez, se oía decir tú, Che, que es la interjección típica valenciana. Vale, bueno, pues entonces nosotros vemos como hay un esfuerzo por parte del narrador de ver esa vivacidad de reflejar la vida. Uno de los rasgos de estilo que pueda notar en eso que yo les dije, vamos a preguntar contenido y estilo. Vale, pues uno de los rasgos de estilo de Pío Baroja es justamente ese realismo léxico que podríamos decir. Es decir, él cuando hace las novelas, los personajes se expresan de acuerdo con su condición social y de acuerdo con la zona a la que pertenecen. ¿Vale? Entonces, hay un esfuerzo por parte del autor en que haya un realismo lingüístico. Es decir, y luego también la expresividad también es típica dentro de la narrativa de Pío Baroja. Los diálogos, la aparición de diálogos, de voces dialectales, como estoy diciendo, de expresiones de la época, modismos, eso es típico de la obra de Pío Baroja. Entonces, es otro de los elementos que también es importante señalar. Esto, hay otros autores que no hacen eso. Si ustedes cogen, por ejemplo, en el Quijote, por eso decimos que esto está en origen del Quijote, en el Quijote, si se acuerdan, Don Quijote, cuando le dan sus arrebatos de locura, habla como un caballero andante. Y entonces dice, en vez de decir hermosa, dice fermosa, su fermosura de la fazaña que voy a hacer, tal. Entonces él emplea el código literario en ocasiones y cuando habla como una persona normal, habla como una persona normal. Y cuando se enfada, dice, y de puta, bellaco, no sé cuánto. Es decir, habla como una persona enfadada. Entonces, todo eso, esa que en realidad es como todos somos, porque según con quién hablamos, hablamos de una manera u otra. Vale, pues todo eso ya estaba en germen del Quijote y la novelística posterior lo que hace es desarrollarlo, ¿vale? Bien, vamos a pasar a otro elemento, que es el que yo he puesto aquí, otro tema, que yo he llamado aquí la acción y la reflexión. Es decir, nosotros nos hemos encontrado con que en ocasiones se habla de que es mejor actuar, no actuar. Bueno, les digo las preguntas concretas. Vamos a ver. Dice... Vale. No se hacía completamente montaraz y salvaje como hubiera deseado Andrés, pero estaba sano y fuerte. Hablaba mucho. Vale. ¿Por qué Andrés desea que su hermano se zambulla en la vida del pueblo, cosa que él mismo no hace? ¿Por qué quiere Andrés que su hermano haga eso? Clara. Para que conozca a los niños de su edad y viva una infancia feliz y no se preocupe por la enfermedad. Van por ahí los tiros, pero a ver, otra idea sobre esto. A ver, Mario. Él quiere que su hermano viva una infancia distinta a la suya. La vida al aire libre, rodeada del sol. Que Luisito jugase. Alegría en su forma de ser, salud y bienestar. Vale. A ver si hay alguna pregunta concreta. No, es que no les he hecho una pregunta concreta yo sobre eso, creo. A ver. Vale, bueno, vamos a ver.
vamos a volver un poco a la filosofía de Baroja, porque eso se refleja aquí. Vale, nosotros nos encontramos con que la vida, según Schopenhauer, ¿produce dolor, sí o no? Vale, ¿por qué produce dolor? Porque es movida por el deseo. Ahí Por va. las vicios. Y no lo podemos satisfacer. Bien, entonces lo que ocurre es que cuando nosotros reflexionamos sobre la vida, sobre los problemas, sentimos dolor. Bien. Sin embargo, hay dos maneras, o hay una manera que es la que es más recomendable de evitar ese dolor, que es alejarse de la vida, ¿no? O sea, perdón, alejarse de esa reflexión yéndose a otro sitio. De hecho, aquí hay pasajes donde Andrés Hurtado está estudiando, se le olvida, ¿no? No se olvida un momento del hermano porque está muy metido en el estudio, en el doctorado, no sé cuándo. Entonces, ese alejamiento de los problemas produce una ausencia de dolor. Y la otra manera, ¿cuál es la otra manera? Que la otra manera es la que simboliza a su hermano. Por eso él le preocupa que el hermano lea. Cuando el hermano se pone a leer, ¿qué es lo que se nos dice? Andrés estaba preocupado, no sé qué, no sé cuántos, tal. ¿Usted lo tiene ahí, Elena? A ver, léalo. Luisito tenía más tendencia a leer y hablar que a jugar violentamente. Esa inteligencia precoz le daba que pensar a Andrés. No le dejaba que hojeara ningún libro y le enviaba que se reuniera con los chicos de la calle. Vale. ¿Por qué hacía eso? Clara. Yo encontré una nota en el libro que decía que el niño se impone a sí mismo una vida contemplativa en vez de una activa inconsciente como los niños de su edad. Inconsciente. Que por eso en otras novelas de Pío Baroja, lo que se refleja, si se acuerdan cuando dijimos, las novelas de Pío Baroja son o personajes callados, pasivos, no sé qué, no sé cuántos, que sería el ejemplo de Andrés Hurtado, salvo cuando tiene una explosión de ira, cuando atacan a la chica y tal y cual, él es un personaje realmente ensimismado, metido en sus pensamientos, ¿vale? Y sin embargo luego tenemos otro personaje que también aparece en Pío Baroja muchísimo, que es el hombre de acción, que no piensa nada, Zalacaín el aventurero. Él está todo el rato, bum, metiéndose en una aventura, en otra aventura, ¿entienden? Porque el vivir la vida inconscientemente nos libera también del dolor. No pensamos, simplemente actuamos. Entonces, como él sufre tanto, como Andrés Hurtado sufre tanto porque él reflexiona sobre la vida, se da cuenta de las injusticias, de todo el dolor que acarrea la existencia, también piensa que su hermano puede no sufrir ese dolor si se convierte en un ser absolutamente activo, que esté jugando y no le preocupa que esté con los chicos más marginales, porque está con el Choriset y con el otro, que son medio de ladronzuelos, ¿se dan cuenta? Ahí nos vamos a encontrar también con que hay novelas de Baroja que justamente los protagonistas son pícaros de estos madrileños. La Busca, por ejemplo, es así la novela, ¿vale? Bueno, pues es un poco un reflejo de... Dense cuenta, otra vez insisto, en lo del tema de la intencionalidad, que es la pregunta. ¿Cuál es la intencionalidad del autor? La intencionalidad del autor es reflejarnos su manera de pensar. ¿Y cómo lo hace? A través de una serie de personajes, que son el mismo que se pone ahí, o sea, el alter ego suyo, los personajes que va utilizando en la novela para mostrar eso. Vale, ahora, siguiente tema que también se trata es, que es el tiempo externo, es la política. ¿Cuál es el reflejo que vemos en esta parte de la política? A ver, Fernando. Los dos grupos políticos que había, ¿no? Que era el casino republicano y el casino carlista. Vale, no, los dos grupos que había en el pueblo. ¿Alguien sabe por notas cuál era la situación política de esa época? O sea, ¿quién gobernaba España? ¿Cómo era la situación? Porque ahí está diciendo los republicanos y los carlistas, pero eso no era España, no era la España dominante. Son los que están en el pueblo, que no en Madrid. Nadie lo sabe. Pues entonces, esto es importante que más o menos lo sepan para comprender un poco, por si apareciera en selectividad o tal. O sea, que esto, anótenlo, el tema político, el tema de la política. Vamos a ver. La política en la época está marcada por lo que se llamó la Restauración. La Restauración fue que a partir de 1875, fíjense, igual que en 1975 se restauró a Juan Carlos I, a los Borbones, pues eso ocurrió también en 1875, donde se puso a Alfonso XII como rey, pero como era un niño, estuvo de regente, su madre se llama María Cristina, ¿vale? Se llama la regencia de María Cristina. Bueno, pues esto ocurrió en 1875.
Antes de 1875 había habido una revolución y una primera república, que supongo que habrán estudiado alguna vez. Bueno, pero el periodo que aparece aquí no es el de la primera república, es el de la restauración. El periodo de la restauración tuvo dos partidos, que eran el Partido Liberal y el Partido Conservador, que se turnaron. Es decir, ganaba las elecciones uno, luego otro, y había como una especie de pacto. Primero ganaba uno, luego ganaba el otro, y así sucesivamente. Y esos eran los partidos dominantes, los que iban al Congreso de los Diputados y se repartían el Congreso y los gobiernos. Y empiezan a surgir fuerzas que podríamos llamar antisistema. Es decir, fuerzas que poco a poco van a tener más poder, más influencia política, pero que están en contra de la restauración borbónica, están en contra del sistema. Entonces, los carlistas son personas que quieren que haya monarquía, que sea una monarquía más conservadora que la de Alfonso XIII, que había elecciones, democracia y tal. Quieren una vuelta a un periodo anterior. Si nosotros lo trasladásemos a la actualidad, diríamos que los carlistas serían como de extrema derecha, ¿vale? Eran lo más a la derecha, era el carlismo, ¿de acuerdo? Entonces, los carlistas se llaman carlistas porque querían que el rey fuera Carlos, de ahí viene el nombre de carlismo, ¿vale? Los carlistas hoy día existen, es decir, que hay gente que no quiere que sea Felipe VI el rey y que sean otro, que yo ahora no sé quién es, pero que si ustedes lo buscan en internet, quién es hoy actualmente el sucesor que ellos dirían de la corona de España, lo encontrarán. Será Pepito, no sé cómo se llama. Vale. Entonces, los carlistas estaban contra el sistema, porque el sistema eran los Borbones, ¿vale? Alfonso XII. Y luego estaban los republicanos. Los republicanos, lógicamente, también querían acabar con la monarquía, solo que no para instaurar una monarquía, sino para instaurar una república. Entonces, lo que vemos en el pueblo no es tanto el mapa político nacional, sino el mapa político del pueblo, ¿vale? Y ahí están las fuerzas extremistas enfrentadas entre sí, pero no la moderación que se daba en el Parlamento, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, nosotros vamos a ver que en la novela una de las cuestiones que va, claro, tanto Pío Baroja como Andrés Hurtado se preocupan de la política y vamos a ir viendo diferentes elementos políticos a lo largo de la obra, ¿vale? Bueno, y ya la última cuestión sería el reflejo de la medicina. ¿Cómo se refleja lo que es la medicina en la obra? A ver, Elena. Cuando viven con los tíos que Andrés no está a gusto viviendo en la casa con ellos, refleja la medicina, bueno, le cuenta, es que tengo que para leerlo, habla de la criada y le intenta explicar de manera científica los microbios y las bacterias y ella pues lo toma por loco. Sí, sí. Que además es muy gracioso ese... Efectivamente, al día siguiente las ventanas estaban cerradas y la criada vieja contaba a las otras que el señorito estaba loco, porque decía que había unas moscas en el aire que no se veían y que las mataban al sol. Entonces ahí se demuestra lo inculta que era la sociedad y cómo vivía en una profunda ignorancia. Bien, muy bien. Jaime. Yo tengo el diálogo. A ver, sí. ¿Lo leo? Sí, léalo. Si es que yo quiero que el cuarto esté abierto. ¿Usted ha oído hablar de los microbios? Yo no, señor. ¿No ha oído usted decir que hay unos gérmenes, una especie de cosas vivas que andan por el aire y que producen las enfermedades? Unas cosas vivas en el aire serán las moscas. Sí, son como las moscas, pero no son moscas. No, pues no las he visto. No, si no se ven, pero existen. Esas cosas vivas están en el aire, el polvo sobre los muebles y esas cosas que son malas mueren con la luz. ¿Ha comprendido usted? Sí, sí, señor. Por eso hay que dejar las ventanas abiertas. Al día siguiente la ventana estaba cerrada. Vale, sí, eso ya es lo que ha leído Elena. Vale, pues aquí nos damos cuenta un poco efectivamente del atraso de la población, tal. Y lo que yo les estaba diciendo de que esa chica que sale en la obra probablemente ha ido a la escuela 3-4 años y ha ido, ¿vale? Y desde luego formación de secundaria ninguna, por las razones que les he dicho yo antes de cómo estaba estructurado el sistema educativo. Vale, entonces, a lo que iba yo es al ejercicio de la medicina, no tanto al
no tanto a la visión de lo que es la ciencia médica, sino al propio ejercicio de la medicina. Marta. Cuando va a ocurrir una plaza de médico de pueblo, Ahí va. al médico que releva se da cuenta de que sabía poco de medicina y que realmente curaba, o sea, no ofrecía mucho porque había pocos enfermos en la zona en la que dice, sabía poco de medicina y no tenía afición más que por la historia y las ventas de monedas. Aquí no podrá usted lucirse con su ciencia médica, le dijo Andrés profundamente. Aquí sobre todo en no hay apenas enfermos, algunos cólicos, alguna enteritis, algún caso poco frecuente de fiebre tifoidea. Vale, o sea que el médico que está allí le dice, ¿está alguna ventana abierta? Porque ¿qué? Se oye mucho. Ah, que es en la clase al lado. Vale, vale. Bien, entonces el médico que está allí le dice que ahí hay poco que hacer, ¿vale? Esto es muy interesante para que se den cuenta un poco de la permeabilidad que tenemos todos cuando se nos lanza un mensaje. Y qué es lo que la intencionalidad del autor, ¿vale? Volvemos otra vez a la intencionalidad del autor, ¿vale? Entonces, ahora llega lo que nos dice el autor es que llega un personaje y otro personaje le dice, ese personaje que se nos está presentando, ¿a él realmente le gusta la medicina? No. El narrador nos dice que no le gusta la medicina. Eso es verdad, porque lo dice el narrador. Vale. Entonces, al personaje no le gusta la medicina. ¿Qué es lo que le gusta al personaje? Los sellos, ¿no? No, las monedas, perdón. Se dedica a coleccionar monedas y su gran drama es que es la segunda colección, porque a él le gustaría que fuera la mejor de la provincia y reconoce, dice algo más o menos así en la novela, lo reconocía con tristeza que la suya era la segunda colección. Vale. Y esa persona, en esa conversación, le dice, aquí de medicina no hay que hacer nada, porque aquí hay un cólico de vez en cuando, no sé qué, no sé cuántos. Vale. Ahora pónganse ustedes en qué grado de fiabilidad le han dado a ese doctor. Lo más probable es que le hayan dado toda la fiabilidad. No han pensado a lo mejor que ahí sí había muchos problemas médicos. Lo que pasa es que a él no le interesaba enterarse, porque es que a él no le gusta la medicina. O sea, yo, mirándolo en una sociedad donde hay una mortalidad infantil brutal, en comparación con la actual, problemas médicos en un pueblo de Burgos tenía que haber un montón. Problemas simplemente asociados a la salubridad. Dense cuenta que la fundadora de la enfermería moderna, que es una británica cuyo nombre no recuerdo, es Nightingale o algo así, bueno, pues esta mujer revolucionó la enfermería simplemente con un cepillo y jabón, que es con lo que apareció, me parece que fue a la guerra de Crimea. Porque es que no se acostumbraba a lavar, o sea, a higienizar las heridas, ¿vale? Entonces, yo me lo leo y yo digo, bueno, es que este personaje está diciendo esto y lo que nos está haciendo ver Baroja no es que no hubiese problemas médicos, es que se desentendía de ellos. ¿Entienden lo que quiero decir? Vale, pues un poco. Lo que aparece de la medicina, de los que ejercen la medicina, no es una implicación moral, humanística con los seres humanos, con las personas que están enfermas, sino que es una manera de sobrevivir. O sea, yo tengo este salario, vivo de esto, pero a mí realmente lo que me gustan son las monedas. Es hacerlas, que también dense cuenta el simbolismo. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que le gusta coleccionar? Monedas, dinero. ¿Entienden? Podría haber dicho que le gustaba coleccionar mariposas, pero eso ya al personaje le daría un simbolismo como de persona que busca las cosas en el aire, que vive en las nubes, ¿entienden? Si yo pongo ¿por qué ha elegido que coleccione monedas? Pues porque el símbolo que se nos quiere decir es que lo que le preocupa es el dinero. Y eso se simboliza por medio de la moneda. ¿Se dan cuenta de cómo funciona el lenguaje literario? Entonces, cuando nosotros estamos viendo eso, no es que esta persona exista, a lo mejor dio la casualidad de que Pío Baroja conoció a una persona que era así y todo es exactamente real. Pero si lo pone en la novela es porque a él le viene bien y porque cree que eso va a cuadrar con lo que él quiere mostrar de la medicina, que es gente que lo que busca en realidad es poder cubrir sus necesidades materiales con el dinero y ya está, ¿vale? Tengan ustedes en cuenta también que la relación entre la medicina, hay muchas novelas de médicos, muchísimas, y de hecho ha habido muchísimos médicos que han sido escritores, o sea que eso es una cosa bastante común. ¿Por qué? Porque la medicina ha sido en nuestra cultura tradicionalmente como una especie de
podríamos decir, de disciplina con elementos científicos, pero que al estar en contacto con el ser humano propiamente, porque a lo que se dedica el médico es a sanar enfermos, acaba siendo como una especie de puente de unión entre la ciencia y las humanidades, ¿vale? De tal manera que es muy común, como les digo, que la disciplina científica que se ha puesto un poco como más en contacto con el ser humano, porque además es que es verdad, claro, sea la medicina. Y de ahí que represente no solamente una cuestión técnica, sino una cuestión moral. Dense cuenta que cuando estamos haciendo lo del debate del aborto, al final ¿a quién acudimos? Acudimos a que un médico nos diga si hay vida o no hay vida. Eso es lo que van a acabar haciendo ustedes. ¿Entienden lo que quiero decir? Con lo cual, situamos, damos, por ejemplo, la clonación humana. Eso es una cosa que tiene que ver con la medicina y tiene que ver con la biología. ¿Se dan cuenta? Pero tiene que ver con la moralidad. Porque hay personas que están a favor de la clonación y hay personas que están en contra. ¿Sí o no? Y es un debate humanístico, en realidad, que es un debate filosófico. Entonces, es muy común, como digo, que entre los médicos haya o ha habido históricamente preocupación por la filosofía y a la vez, dentro de las disciplinas humanísticas, la más cercana sea a las humanidades, sea la medicina. Y esto es un poco lo que también se refleja en la obra, que sin embargo, mientras que Andrés Hurtado sí tiene esas preocupaciones, como médico preocupado por la filosofía, se desmoraliza al darse cuenta que generalmente los médicos que le rodean son personas que no están preocupadas por el ser humano, están preocupadas por el dinero. ¿Entienden? Es un poco esa decepción que él sufre cuando constantemente llega a clase y le dicen que la medicina no vale para nada, es decir, que todas las ilusiones que él se había hecho se van viendo todo el rato pues truncadas, ¿vale? Bueno, pues un poco estos eran los temas que yo quería que viésemos. Vale, entonces, una cuestión importante es, ya para acabar el tema este, sería un poco el darnos cuenta de lo que es la evolución del personaje, ¿vale? Nosotros consideramos también a partir de Cervantes que una novela lo es en la medida que el personaje aparece con una cosmovisión, una manera de ver el mundo, de interpretar la realidad al inicio de la obra que se ha modificado al final, ¿vale? Es decir, cuando acaba la novela, el personaje ha cambiado de manera de ver la realidad. Creía que la vida era una manera y la vida, sin embargo, que es de otra. De tal manera que cuando nosotros leemos una novela verdadera, digamos, buena, tenemos que ir viendo esa evolución del personaje y a la vez ir reflexionando sobre lo que es la vida a partir de eso. Eso no quiere decir que todas las novelas lo consigan, porque esto pasa como todo, un silbido en música, pero no es la quinta sinfonía de Beethoven. Es decir, que cuanto más una novela, porque esta es la novela de Pío Baroja que es más importante, la que más se lea, o la que más ha pasado la criba de la historia, porque justamente tiene este proceso interno. Zalacaín del aventurero, muy entretenida, no sé qué, pero no hay ni filosofía, ni evolución, ¿entienden? Es una novela, pues eso, para que lo lean los chavalines y ya está. Entonces, el último tema que tendríamos es que no es que aparezca aquí, sino qué evolución creen que está sufriendo. O sea, ¿ha evolucionado ya el personaje, sí o no? Desde el inicio de la novela, ¿ha sufrido una evolución, sí o no? Esa es la pregunta y eso es lo que tienen ahora ustedes que contestar levantando la mano. Pues yo creo que sí, por esto, por aquello, por lo demás allá. Si ha sufrido una evolución el personaje y en qué sentido. A ver, Elena. Yo creo que al principio, por ejemplo, no hacía nada importante, como que se dejaba un poco llevar y ahora pues sí que toma decisiones y se atreve a actuar de la manera que él piensa que son las cosas, como son las cosas correctas. Y un poco, como dijimos en la anterior parte, que ya empezaba a ser valiente, se atrevía, no sé, que se verá mucho. Actúa más, podríamos decir. O sea, que está tomando, digamos, las riendas de su vida, por así decirlo. Vale, sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que eso va ocurriendo. Y que es un fenómeno también común, porque se sale de la infancia, se llega a la adolescencia, que en esta época no era como hoy. Quiero decir que en la adolescencia mucha gente no existía. A los 12 años se podía trabajar y se había convertido en un hombre, ¿vale? Pero se entra en la juventud y se va tomando conciencia de la individualidad y de la capacidad que tiene el ser humano de dirigir los destinos de su vida y de influir sobre la de otras personas. Que yo lo relacionaría también con lo de cuando hablamos del texto narrativo, que dijimos que Pío Baroja tenía personajes pasivos y activos.
diferencia entre los dos personajes, que es lo que suele recurrir Baroja. Vale. Entonces estaría por un lado la evolución de mayor pasividad a mayor actividad. Bien. ¿Qué otros elementos podemos decir que ha evolucionado, Javier? En su visión de la medicina, empieza la carrera con cierta motivación al respecto y después, conforme van pasando los años, va perdiendo la esperanza, por así decirlo. Vale. Nosotros podríamos decir que es una persona ahora más feliz que al principio o más infeliz. Yo también creo que es más infeliz. Es decir, que su contacto con la realidad, en la que efectivamente está tomando más actividad, no le ha hecho ver la realidad como un sitio más agradable, sino que las experiencias con las que se va encontrando le van decepcionando sobre lo que es el ser humano. Fíjense que ha tenido los profesores un desastre, la vida en los hospitales. Es decir, nosotros tenemos que hacer un poco, cuando decía yo que nosotros estamos leyendo, nosotros tenemos que ver también, hay un diálogo entre el lector y la obra. Y nosotros tenemos que ver nuestra propia vida. Es decir, nosotros de alguna manera, igual que Andrés Hurtado, yo eso ya lo pasé, pero ustedes no, o lo están pasando o lo van a pasar, se da esa circunstancia de abrirse a la vida. O sea, muchos de ustedes, pues algunos de ustedes, luego dentro de 3 años o 4 tendrán trato y tendrán una serie de ilusiones de cómo va a ir su vida, ¿no? Y de expectativas. Entonces, aquí nos encontramos con un personaje que está viendo cómo esas expectativas constantemente se están viendo defraudadas, porque hay algo de lo que él que haya emprendido, que le haya dicho, ¿esto está bien? Yo creo que todo le ha salido mal. O sea, todo lo que él ha querido, que efectivamente ha actuado, ¿qué ha conseguido positivo? Nada. Y eso es lo que hace que el personaje siga todo. Porque dense cuenta que cuando, perdón, también se puede, digamos, quedarse uno estático en lo negativo, pero generalmente el ser humano se queda parado o para más cuanto más feliz es. Si nosotros ya hemos alcanzado una meta, podemos decir, bueno, yo ya he llegado, yo ya tengo lo que yo quería. ¿De acuerdo? Por eso a partir de ahí acaba la literatura. Si ustedes cogen las novelas de amor, una vez que la pareja está junta y se acaba la novela. Porque es que ya no hay nada que contar. ¿Entienden lo que quiero decir? La historia interesante es cómo se llega a ese punto. Después de ese punto ya es que no hay problema, no tiene gracia. ¿Qué es lo que hacíamos nosotros en primero? Decíamos, lo primero que tiene que haber en la literatura es un problema. Si no hay problema, no hay cuento. Aquí tenemos un problema y hasta que no se acabe el problema, la novela sigue en pie. Cuando el problema se ha terminado, la novela se ha terminado. Entonces nosotros estamos viendo que el problema se soluciona o se agrava. Se agrava. Yo diría que esta persona, según se va introduciendo en la vida adulta, lo que va diciendo es, esto va fatal. Y no encuentra un asidero, algo que le haga ver luz. Porque si él hubiese ido, por ejemplo, al pueblo este y hubiese conectado con la gente de allí, hubiese visto que es muy interesante su actividad o tal, le hubiese gustado la medicina, hubiese empezado a visitar a la gente de las pedanías, de esas pequeñas aldeas que hay por Burgos, pues a lo mejor él, y se había acabado la historia, se acabó la novela, él encontró la felicidad en la placidez del campo, no sé qué, ¿entienden lo que quiero decir? Y se acaba la historia, es que ya no hay nada más que contar, pero no es eso. Entonces, es importante que nos demos cuenta de hacia dónde nos va conduciendo la evolución para ir previendo, porque ya estamos en la mitad de la novela, previendo hacia dónde se dirige la obra. ¿Vale? Bueno, y luego lo último que quería también comentarles es, en ese proceso nosotros vamos a disfrutar más el libro este, en muchos aspectos, sobre todo el capítulo que viene, podemos decir, esto es un tostón. O sea que, digo, porque a mí también me interesa un poco, ¿a ustedes les está gustando la obra? ¿Sí? A ver, que levante la mano, ¿quién le está gustando la obra? ¿Quién le diría a alguien, léetela? Solo a Rocío. ¿Y a usted por qué le está gustando, Rocío? ¿Pero por qué? Vale. Yo creo que aquí hay un elemento que tendríamos que digo, para que las lecturas les sea más grata. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Fíjense lo que les he dicho yo de Guerra y Paz. Yo, por ejemplo, yo leo en Guerra y Paz cuando nace el niño y pienso cuando nacieron mis hijas, digo, pues es igual. ¿Entienden? Y revivo eso. Y digo, este tío es un gran escritor, porque cuenta y si lo cuenta, fenomenal. Y cuando se muere una persona, digo, mira, esto me recuerda, ¿entienden lo que quiero decir? Entonces, esa emoción, nosotros la volvemos a revivir. Y decimos, este tío es un gran artista, ¿por qué es capaz de hacer eso?
Entonces, si una persona no ha sufrido una crisis adolescente, que ojalá no sea su caso, porque yo creo que lo que es sano es sufrirla y lo que es insano es no sufrirla, esa es mi opinión particular, vamos, esa es mi opinión mía. Pero si una persona la ha sufrido, eso se puede ver reflejado en el personaje. No va a ocurrir que el personaje sea igual que nosotros, porque eso no es así. Este de Guerra y Paz nace el niño en mitad de una batalla, claro. Mis hijas, desde luego, no nacieron en medio de una batalla, ¿entienden? Pero en pureza está ahí el sentimiento. Entonces, lo que ustedes tienen que ver cuando estén leyendo es, y esto es ya que te guste la literatura o que no te guste, es que eso es así. Si esta persona está... si podemos establecer un diálogo entre los sentimientos que está mostrando y lo que nosotros tenemos dentro. Y si eso es así, es que la obra es buena. Y en mi caso concreto, yo, claro, desde que yo tuve la edad que tenía el personaje, han pasado muchos años. Y yo tuve muchas diferencias, lógicamente, con el personaje que muestra. Pero esa sensación de, ¿cómo diría yo? De una cierta tristeza, como de que las cosas no están claras, como de que no se sabe un poco qué es lo que puede ocurrir, que eso es típico de esa inseguridad, podríamos decir. Esa inseguridad típica de la adolescencia, de que no tenemos afirmados ni siquiera quiénes somos exactamente, que es lo que es típico de la adolescencia, los problemas de identidad. ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que va a ser de mi vida? Etcétera, etcétera. Eso es lo que tiene el personaje. Entonces, yo creo que el banderín de enganche o la manera de enganchar con la novela y con el personaje es justamente por ahí. Que este personaje a lo mejor se come mucho más el coco de lo que me lo como yo, o de lo que se lo comen ustedes. ¿Entienden lo que quiero decir? Pero para mí, en donde está eso, es donde está vida. ¿En dónde está la vida también? En las relaciones familiares. En las relaciones familiares nosotros, claro, si nuestra familia no tiene ningún tipo de conflicto, lo cual es raro, pues entonces nos podremos reflejar poco. Pero aquí nosotros vemos una familia muy conflictiva. Entonces nosotros podemos ver hasta qué punto esas cosas que se están reflejando son verdad o no son verdad y establecer un diálogo sobre eso. Es decir, nosotros tenemos que opinar de una novela por los temas que trata y cómo los trata, y ese cómo los trata tiene que ver con el estilo. ¿Entienden lo que quiero decir? Entonces no tenemos que esperar de una gran novela que es que lo que ocurre sea súper alucinante y haya efectos especiales. Es que eso no es la literatura. Eso habrá aquí gente que le guste y es lo que digo yo. Vayas al cine, que eso es el cine. Desgraciadamente hay autores que se creen que van a poder competir contra el cine haciendo novelas como si fueran cine. Y eso no es así. La literatura es la literatura y es el cine. Hay gente que le gusta el cine y gente que le gusta la literatura. ¿Entienden lo que quiero decir? Lo que tienen que buscar en la literatura es literatura. Y la literatura es eso, el encontrar las emociones a través de palabras. Y el que lo hace bien, pues eso es lo que decimos que es un gran autor. Vale. Y ayer, pues ya con esto dejamos lo de Pío Baroja y ya va a sonar el timbre ya, ¿no? Según tengo aquí entendido. Vale, bueno, pues yo he colgado ya la cuarta sesión. La cuarta sesión tiene un tema y es que es una parte muy importante, como he señalado antes. Entonces, miren las notas y léanlas porque dense cuenta que en selectividad lo que se dice es haga la estructura de ideas. Hasta ahora lo que han puesto han sido diálogos. Si yo fuera el de selectividad y tuviese que elegir un texto del árbol de la ciencia, yo elegiría o la primera conversación entre Iturrioz y Andrés Hurtado o esta segunda que aparece en esta parte de la novela. Entonces, a esas dos partes préstenles atención. De hecho, este año en selectividad entra un diálogo también sobre ideología. Yo pienso no sé qué y el otro personaje le contaba y yo pienso no sé cuántos, que casualmente lo habíamos visto en clase ese diálogo. O sea que esta parte préstenle mucha atención, que es muy importante. Muy bien, pues nada. Hasta el miércoles.